En la clase de ayer, en las días anteriores, habíamos visto, comenzamos de la segunda clase, revisamos, hicimos una introducción de la fisiología renal, para que ustedes se ubicaran en cada uno de los segmentos del túbulo, y clasificamos los fármacos de acuerdo a la eficacia de la fracción de eliminación de sodio hasta de su acción. Hablamos de fármacos de máxima eficacia, aquello con la fracción de eliminación de sodio al 15%. Hablamos de los fármacos de diuréticos de mediana eficacia, que elimina un 5 o un 10%, y aquellos fármacos que de baja eficacia que eliminaban la fracción de sodio en menos de 5%. En esta clase revisamos los diuréticos de asa que actúan sobre la rama ascendente del asa de gene, particularmente inhibiendo el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro en la membrana luminal de la célula epitelial del segmento diluyente y cortical del túbulo del asa de gene. Los prototipos eran la furosemida y la bumetanida. ¿Qué más vimos? Vimos entonces que este grupo de fármacos lo que más utilizamos en la emergencia, en él lo utilizamos en las emergencias hipertensivas con infección de insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, particularmente en el edema agudo de pulmón, y vimos los efectos farmacológicos tanto renales, cardiovasculares, que eran los beneficios para actuar en este tipo de pacientes que están encharcados, que no se lo van en un fisiopatología cardiovascular. Vimos la indicación, las RAN y las interacciones medicamentos. Hoy vamos a revisar el grupo de los diuréticos tiacídicos que actúan en el túbulo distal, contorneado distal, la tiacida, y los que actúan similares a la tiacida o los tiacídicos. Este grupo entonces son de mediana eficacia. Quiere decir esto que la fracción de eliminación de sodio es del 5 al 10%. Este grupo son los tiacídicos, particularmente que pertenece a la familia de la hidroclorotiacida, que tienen que como memorizar, es uno de los más utilizados. Tenemos otros que la indapamida y la clortalidona, que son no tiacídicos, pero tienen la misma eficacia que los diuréticos tiacídicos. Por lo tanto, siempre lo englobamos en este grupo que tiene el mismo mecanismo de acción. Ok. Recordemos, en el túbulo contorneado distal, entonces vamos a tener, en esta célula epitelial, vamos a tener un cotransportador sodio-cloro. Este grupo de fármacos inhibe en este transportador a este nivel, en este túbulo contorneado distal, inhibiendo entonces el cotransportador sodio-cloro, impide la reabsorción de cloruro de sodio, esto va a arrastrar agua en esas células epiteliales en el lumen del túbulo del tubo contorneado distal, aumentando así la reabsorción. Esto para compensar como no se está reabsorbiendo sodio, para compensar esa pérdida de cargas positivas de la célula, va a entrar calcio. Entonces me va a favorecer, este grupo de fármacos me favorece la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal. Se ha descrito también que este grupo de fármacos tiene cierta capacidad de inhibir la enzima adenasa carbónica, por lo tanto me va a favorecer la pérdida de bicarbonato, como lo vamos a ver en las otras clases, y también a nivel distal población de la participación de la aldosterona también me puede tratar de reabsorber sodio que se está eliminando por su mecanismo de acción y eliminar potasio. ¿Ok? Al final, ¿cuáles son las modificaciones electrolíticas o los cambios hidroelectrolíticos que los tiacídicos van a producir? Básicamente, la reabsorción. Va a disminuir la reabsorción del sodio. O sea, va a haber sodio, se va a perder sodio, clorina. Por lo tanto, podemos ver una hiponatremia. También se va a acompañar de pérdida de potasio. Puede haber una hipopotasemia. Una pérdida de bicarbonato, no me va a conducir, no es tan representativa para causar modificaciones importantes de bicarbonato. Se va a perder fosfato, se va a perder magnesio, y el calcio, recordemos que se va a reabsorber. Va a aumentar las concentraciones de calcio, pero no van a llegar a niveles para producir clínicas de hipercalcemia.
¿Cuál es la característica farmacocinética de este grupo? Ellos tienen muy buena absorción por vía oral, excepto los clorotiazidas, que por eso casi no se está utilizando, sino la hidroclorotiazida, que se absorbe mejor, de una biodisponibilidad del 90, del 70-90%. Su vida media es variable, como vamos a ver más adelante, va a depender del grupo farmacológico que estén empleando, una eliminación mixta. Recordemos cuando hablamos de eliminación mixta, un porcentaje se elimina por biotransformación y otro porcentaje se elimina de forma inalterada por vía renal, eliminación renal. Se ha clasificado de acuerdo a duración de acción, en acción corta, de 12 horas la hidroclorotiazida, desde a 12 horas la hidroclorotiazida, y acción intermedia, la de 8 a 20 horas la indapamida, antes era es muy bueno este diurético, el natrilic, y de acción prolongada la clortalidona, el hidroclorotiazida, es el que tiene mayor duración de acción. Ok, en esta lámina solamente para esquematizarle o recalcarle la duración de acción. Vemos el primer grupo, la hidroclorotiazida, la clorotiazida, una duración de 12 horas. Ellos se pueden administrar 1 o 2 veces al día. Recordemos que las dosis de todos los antibióticos siempre son dosis bajas, que no produzca una importante natriuresis, sino más bien una diuresis. A medida que aumentamos la dosis, ya vamos a tener un efecto natriurético más intenso. Los de acción intermedia tenemos entonces el representante es la indapamida, una duración de acción de alrededor de hasta los 36 horas, y el otro grupo de acción prolongada, la clortalidona, hasta 78 horas. En cuanto a los efectos farmacológicos, recordemos que lo utilizamos para disminuir la bulimia, es una hipotensora, muchas veces se puede utilizar en pautas anteriores, la hidroclorotiazida era el primer fármaco de elección para la crisis hipertensiva, pero para pacientes hipertensos, particularmente los hipertensos que tienen solamente sistólica sola, y en pacientes ancianos se utiliza mucho la hidroclorotiazida, pero con los nuevos fármacos que hoy tenemos bien sea los IECA, los ARA2, otros que hemos visto, que pueden sustituir, sería simplemente este grupo de fármacos para de acuerdo al paciente. Otro efecto farmacológico que llega a ser pues una reacción adversa medicamentosa es la hiperuricemia. Recordemos que este grupo de fármacos van a competir a nivel de túbulo contornado proximal con el sistema de secreción de ácido, particularmente el ácido úrico. Él va a desplazar al ácido úrico de ese sistema de secreción y por lo tanto aumenta los niveles de ácido úrico, causando una hiperuricemia, que se va a expresar en algunos pacientes como una gota. Es decir, ya realmente un paciente que tenga esta predisposición, no todo paciente, es como yo diría que es idiosincrasia. Por ejemplo, al mes de un paciente que de una vez tenga esa susceptibilidad o que aumente los niveles de ácido úrico, al mes ya tiene la crisis gotosa. Se describe también una reducción de la tolerancia a la glucosa. Buscando a qué se debe esto, esa hiperglicemia se debe a una de las teorías que se describen es la disminución de la secreción de insulina por parte del páncreas, un bloqueo parcial de la utilización de la glucosa en los tejidos. Es reversible. A tanto la hiperuricemia como la intolerancia a la glucosa, ustedes suspenden el medicamento y rápidamente se revierte estos dos aspectos. Indicaciones. Lo vamos a utilizar en pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que no esté descompensado, porque en pacientes descompensados, en el grupo vamos a utilizar los diuréticos de asa. En pacientes con hipercalciuria idiopática, que son buenos para esto, y en pacientes con diabetes insípida. Reacciones adversas medicamentosas, recordemos lo que hemos visto, estos productos de su misma modificación hidroelectrolítica. Va a haber una acidosis metabólica hipopotasémica, recordemos que se produce por el arrastre, al final va a haber pérdida de hidrogenión, y eso me va a producir la alcalosis, intolerancia a los carbohidratos que hablamos anteriormente. La hiperlipidemia o una dislipidemia se está descrito en este grupo de pacientes. Su mecanismo por el cual se produce no está descrito, pero se sabe que los pacientes que tengan dislipidemia es probable que este grupo de fármacos no lo podemos utilizar. En hiponatremia, hiperuricemia y reacciones alérgicas. Entonces, este grupo de pacientes, este grupo de fármacos son aquellos que se modifican
el metabolismo o alteran las vías rutas del metabolismo. Entonces, pacientes que sean diabéticos o con tolerancia a los carbohidratos, vamos a tener cuidado, riesgo-beneficio. Y en pacientes con dislipidemia también tenemos que tener cuidado con este tipo de pacientes. Ok, hemos visto entonces los fármacos que actúan en eliminación de alta eficacia, que elimina más del 15% de sodio, lo de aquí. Ok. Los fármacos que actúan, los de eliminación mediana, perdón, de mediana eficacia, los tiacídicos, y los de baja eliminación de sodio, que eliminan un 5%. Ya vimos entonces los diuréticos de ASA y tuvimos los grupos tiacídicos similares, ¿verdad? Vamos entonces en esta clase simplemente a revisar los diuréticos de ASA, y en la clase siguiente vamos a revisar los diuréticos osmóticos y ahorradores de potasio. Ok. Esta lámina se la presenté en las clases anteriores, en donde se esquematiza cada uno de los diuréticos que estamos revisando. Revisamos los diuréticos de ASA, furosemida, que actúan en el ASA ascendente, en el ASA de la porción gruesa ascendente del ASA de Henle, y los tiacídicos, que lo acabamos de ver en el grupo ortogonal. Vamos a revisar ahora los diuréticos inhibidores de la enzima anhidrasa carbónica. Son diuréticos de baja eficacia, están entonces incluidos los diuréticos de la anhidrasa carbónica, los diuréticos osmóticos y ahorradores de potasio. La fracción de eliminación de ellos es menos de 5%, por lo tanto no son potentes diuréticos en pacientes con edema o patologías importantes que necesitamos depletar. En el prototipo de inhibidores de la anhidrasa carbónica tenemos la acetazolamida y la bronzolamida. Fracción de eliminación de sodio menor de 5%. Recordemos entonces esta lámina la tomamos en la clase anterior, de la primera clase, y vemos cómo entonces a nivel del tubo encontornado proximal van a actuar ellos van a inhibir esta enzima anhidrasa carbónica, tanto la que está a nivel de la luz del túbulo como la que está a nivel de la célula epitelial. Al inhibir esta enzima, ¿verdad? Anhidrasa carbónica, entonces este bicarbonato, este hidrógeno y al final el sodio, por diferentes mecanismos que no van a ser reabsorbidos a este nivel, y por lo tanto entonces se va a secretar o se va a eliminar en la luz del túbulo. Esta pérdida de cargas negativas, ¿verdad? Porque no va a disminuir las cargas negativas de la luz de la célula epitelial, va a hacer que se active este transportador y va a entrar cloro a la célula. ¿Qué va a pasar recordemos entonces que estamos a nivel proximal, estamos eliminando sodio, bicarbonato, hidrógeno y agua. Recordemos que en vías distales va a haber entonces modificaciones de este sodio que estoy eliminando a este nivel, va a haber modificaciones en el tubo distal para tratar de reabsorber un poquito, cierta porción de sodio y eliminar potasio, excretar potasio. ¿Cuáles son entonces las modificaciones hidroelectrolíticas de los inhibidores de la anhidrasa carbónica? Sencillamente, entonces, recordemos que me va a eliminar bastante concentración de bicarbonato, y acuérdense que son cargas negativas, su repercusión sobre la sangre, sobre la sangre o la parte vascular, a base de un medio interno, mejor dicho, una acidosis metabólica. Va a haber una hiponatremia, hipercolesterolemia, porque acuérdense que está reabsorbiendo de cloro para compensar esas cargas negativas, se elimina potasio y se elimina fosfato. Va a haber una acidosis metabólica, hiperclorémica, hipopotasia. Fosfato. Este grupo de fármacos por lo general se utiliza en el área de la oftalmología, no sistémico, tiene algunas indicaciones muy puntuales, la acetazolamida, pero la gran mayoría se usan para uso tópico, como la dorsalamida y la bronzolamida en aquellos pacientes que tienen aumento del humor acuoso,
esta forma, por los procesos por la inhibición de esta enzima, va a disminuir la producción de humor acuoso. La acetazolamina, que es el prototipo de este grupo de fármacos, cuando yo digo prototipo es que probablemente puede ser que le vamos a preguntar. Ellos tienen muy buena absorción por vía oral, cuando se administran por vía oral, absorción rápida, se distribuye ampliamente a nivel del organismo y de una vida media de 6 a 9 horas con una eliminación netamente renal de forma inacetada. La acetazolamina. Efecto farmacológico, vemos entonces que donde existe una enzima anhidrasa carbónica, ahí va a actuar este grupo de fármacos. Ya vemos que a nivel renal podrá tener una acción diurética mínima, pero la tiene. A nivel del humor acuoso, a nivel ocular, vemos que a través de esa inhibición de la enzima anhidrasa carbónica me va a llevar a una disminución en la producción del humor acuoso. Y de esa forma me va a llevar al final a una disminución de la presión intraocular, particularmente de pacientes con glaucoma. Sobre el sistema nervioso central tenemos también los procesos ciliares, tenemos también la presencia de esa enzima anhidrasa carbónica, la inhibimos y por lo tanto va a disminuir la producción del líquido cefalorraquídeo, disminuyendo también la presión intracraniana y la disminución de la actividad neuronal. Anteriormente, antes que aparezcan nuevos fármacos o los diuréticos homóticos, se utilizaba la acetazolamida. Hoy en día no se utiliza, pero sí como para disminuir el edema cerebral. Pero sepan ustedes que entonces ellos pueden disminuir la presión intraocular. A nivel gastrointestinal tiene su acción también sobre la inhibición de la secreción gástrica y pancreática. Otro, entonces, como ya les comenté, los usos clínicos, pues, más o menos se lo escribí en la parte anterior, en la disminución de la presión intraocular, el paciente con glaucoma, en el paciente el mal de montaña, también le llaman también el mal de páramo, también ahí existe los pacientes presentan un acúmulo de CO2, aquí encima en grasa carbónica, se revierte eso y va a mejorar los síntomas del paciente. A nivel, también lo podemos usar para hacer una alcalosis metabólica, bien sea por uso de diurético en insuficiencia cardíaca o en una acidosis respiratoria. Podemos alcalinizar la orina, por ácido, en pacientes que han descrito casos en caso de pacientes con epilepsia. En cuanto a las razones adversas, recordemos que son productos de estos cambios, esas modificaciones electrolíticas que tiene el paciente, ¿verdad? Tenemos entonces, ya lo comentamos, una acidosis metabólica, perdemos gran cantidad de bicarbonato y de hidrogenión, y se reabsorbe cloro, una acidosis metabólica hiperclorémica. Tenemos también, recuerden que va a haber una cefaturia, una hipercalciuria, me va a contener la formación de cálculos renales, me va una hipopotasemia intensa. Muchas veces entonces vemos que este grupo, tenemos que tener cuidado en nuestros pacientes que pueden hacer esa hipopotasemia. Recuerde que el potasio es un electrolito muy importante para la génesis de arritmias mortales. También se utiliza, entre las contraindicaciones que tenemos de este grupo de fármacos, tenemos la cirrosis hepática. Este grupo de fármacos me va a interferir en la excreción de amonio y por lo tanto me va a agravar la sintomatología de un paciente con una cirrosis hepática, me puede agravar la encefalopatía hepática. Creo que ya terminamos la clase, joven. ¿Alguna pregunta? No quiero pasar a los otros, ¿verdad? Para no prolongarme más. Tenemos tiempo para alguna pregunta de la clase anterior. 9 pacientes, 9 estudiantes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué estarán haciendo hoy? Porque hoy no había fisiopatología. No tienen examen de nada, ¿cierto? Nada más 10 pacientes, 10 estudiantes. Pensé que iba a tener... Niño, Miguel, ¿tú tienes alguna pregunta en la clase anterior que como la hice más rapidita por la otra conexión, no tuve chance de responderte? No sé si eres tú, Miguel. Sí, doctora, pero era, o sea, ya me la había respondido una amiga, porque eran los fármacos que más se utilizaban en los diuréticos de ACE. Okay. Pero eran la furosemida y la bumetanida, ¿no? Furosemida y bumetanida, exactamente. Sí, bien. Yo antes de esta clase, yo modifiqué esta clase.
Esta clase antes yo la iba dando de acuerdo al sitio de acción del fármaco, ¿verdad? Inicialmente el corte diurético osmótico, perdón, los anhidrasas carbónicas, después seguía con los osmóticos, después caía a los diuréticos de asa y después diacídico y al final los ahorradores de potasio. Siguiendo, quizás yo inicialmente lo veía de acuerdo al sitio de acción, pero en relevancia a lo que ustedes van a utilizar en cuanto a la eficacia del efecto diurético o natriurético, lo que yo quiera encontrar. Por eso que la modifiqué. Cuando ustedes vean sus clases por ahí de semestres anteriores, van a ver esos cambios. ¿Okay? Entonces, estoy trabajando, comenzamos siempre con lo de alta eficacia, la furosemida, el diurético de asa. Seguimos con los diuréticos diacídicos a nivel del tubo contorneado distal. Comenzamos entonces con lo de baja eficacia, que son los diuréticos de asa, los diuréticos osmóticos y los ahorradores de potasio. Quizás ustedes estos últimos grupos casi no lo van a utilizar, pero es necesario que lo conozcan porque ustedes recuerden que van médicos de emergencia, médicos de atención, pero de atención primaria de salud. Entonces ustedes realmente van a sus caballitos de batalla para los pacientes van a ser la furosemida, el hidroclorotiazida, poco, probablemente el ahorro de potasio, pero ustedes tienen que conocer siempre cada uno de ellos porque necesitamos saber en qué pacientes lo voy a indicar, en qué pacientes no lo voy a indicar, qué interacciones importantes puedan tener. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a enviar, yo no sé si le enviamos en la clase 1, no me acuerdo. Déjenme reorganizar la clase porque hoy tuve medio problemas con las clases anteriores de sexto, no sé qué me pasó. Pero bueno, ayer mi internet estuvo malísimo para hacer la invitación. Solamente me queda una clase de diuréticos. Oigan bien esto. Hasta la clase de hoy, ya tienen todo el material que tienen que estudiar. Les recomiendo que la saquen para la actividad seminarial de cardiovascular. Esa actividad, esa discusión grupal, la coordina el doctor Igor. Probablemente el doctor Igor va a hacer una reunión por Zoom o un video explicativo de lo que van a hacer. Ustedes se les manda un igualito, se les va a enviar 2 casos con sus preguntas relacionadas, ustedes enviarán la respuesta y después le haremos el feedback. Así que a partir de hoy, ustedes están prevenidos porque en cualquier momento el doctor Igor le va a mandar las indicaciones de esa actividad seminaria. Va a ser igualito, por vía Zoom, por correo y todo eso. Otra cosa, me quedan 5 clases para culminar el segundo bloque. La tentativa para aplicar el parcial antes de irnos de Semana Santa o después de Semana Santa. Siempre va a depender de Fisiopato. Si Fisiopato culmina todas sus clases y todas sus actividades, iría primero Fisiopato. Si no, iría farmacología a finales de marzo o después de Semana Santa. Veremos cómo evoluciona, pero tienen que estar prevenidos, ¿ok? Y hoy es 5 de marzo. Dentro de 20 días pude hacer ese examen, dependiendo de fisiopatología. No depende de mí, sino de fisiopatología, ¿ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Combinamos la reunión entonces con 10 alumnos nada más, imagínense ustedes. ¿Por qué tanto? Bueno, nos vemos la próxima clase. Déjenme cuadrarla, no sé si va a ser, no creo que sea el lunes porque me quiero ir lunes, dejé temprano a corregir. No corregir, ya terminamos la corrección, tenemos que sumar. Inicialmente sumamos siempre 2 docentes, pero tengo problemas, los docentes somos Igor y yo. Vamos a ver si nos reunimos el día lunes tempranito a sumar y publicar posteriormente. Bueno, jóvenes, vamos a finalizar la reunión. Fue un placer